Gloria a Dios. Queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a leer en la primera parte, la primera porción, solo los primeros versículos, para luego continuar con este capítulo. Este capítulo 6 de Romanos está totalmente ligado con el anterior, ¿verdad? Si recuerdan, brevemente, repasando, el capítulo 5 nos habla de que hemos sido justificados por la fe. Y además, también el capítulo 5 hace una comparación entre Cristo y Adán, y de estas dos vertientes en la historia, ¿no? Aquellos que están representados por Adán y su desobediencia, y aquellos que en Cristo Jesús estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Amén. Pero ahora surge algo, y Pablo hace una pregunta que se llama pregunta retórica. ¿Qué tiene que ver esta expresión? Porque Pablo se hace una pregunta, pero él mismo la va a responder. ¿Sí? Es una pregunta que a nosotros nos moviliza y adelantándose tal vez a las preguntas que se harían los lectores de esta carta, como nosotros hoy. Después de leer los primeros 5 capítulos, por ahí algunos, e incluso en aquel tiempo, dijeron, bueno, si somos salvos por gracia, y ya está, entonces hago y vivo como me parece, vivo pecando, total, cuanto más peco, más abunda la gracia, entonces vivo de esa manera. Pablo, anticipándose, guiado por supuesto por el Espíritu Santo, cuando escribe esta porción de la carta, comienza con una pregunta muy interesante. ¿Qué dice? Versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Pero Pablo no espera que su lector le responda, porque recuerden que esto es una carta y que tardaba mucho tiempo en llegar. Por eso inmediatamente, esto lo que está buscando es que se analice lo que sigue. Y dice inmediatamente en el versículo 2, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando nosotros leemos esta pregunta con una respuesta, ¿sí? ¿Qué sentido entonces tiene la pregunta? Simplemente es alertar al lector de que viene algo muy significativo e importante. Y Pablo se está adelantando a un pensamiento que podría llegar a tener alguno en Roma, diciendo, bueno, parece que el apóstol Pablo está diciendo, una vez que nos acercamos a Jesús, a Dios, listo, ahora podemos vivir una vida totalmente de pecado, de liviandad, porque cuanto más peco, más abunda la gracia. Esta es una filosofía de pensamiento que hasta el día de hoy aparece, y tiene un nombre que ahora lo vamos a ver. Este capítulo 6, si queremos ponerle una palabra clave, le vamos a poner la palabra gracia, porque sí vuelve a hablar de la gracia del Señor. Ahora, al hablar de la gracia, aparentemente hizo que algunos en aquel lugar de los lectores cuestionaran esta verdad. ¿Cómo es posible de la gracia? Entonces Pablo lo que hace es que pone la base de la justificación por la fe en la justicia de Dios. El resultado de la gracia de Dios en una vida que lo hace libre de la esclavitud del pecado. Esto como una introducción al pensamiento que va a desarrollar Pablo en todo este capítulo número 6. En los versículos 1 y 2 que leíamos recién, que hace referencia también al capítulo 5, cuando decía que al abundar el pecado abunda más la gracia, también muchos en aquel tiempo, como ahora también,
¿qué han hecho? Han querido transgiversar o cambiar o torcer el verdadero significado que el apóstol quería dar. Algunos podrían decir que si pecando ofrecen a Dios la oportunidad de mostrar lo grandioso de su gracia, entonces debían pecar una y otra vez. ¿Entiende ese concepto? Porque claro, cuando nosotros de repente ahora vemos hasta el capítulo 5, donde habla de que somos salvos por gracia, y que así como por uno entró el pecado en el mundo y por Cristo el pecado fue quitado, dicen, bueno, entonces voy a pecar libremente porque cuanto más peque, entonces más va a abundar la gracia de Dios en mi vida. Y parece una locura, tal vez, pero sin embargo es la base filosófica de muchas religiones. Hay un pensamiento que viene desde el primer siglo cristiano que se denomina antinomianismo. ¿Sí? Antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Bueno, yo le voy a leer algo breve y después lo charlamos más. Dice, el antinomianismo, la palabra en sí significa anti-ley y se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirme que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo. El antinomianismo rechaza así cualquier rol de los mandamientos de Dios en la vida del creyente. A riesgo de simplificar mucho, el antinomianismo dice, como ya soy salvo, Dios me ama, mi alma ha sido redimida y no importa que viva en pecado. Esto es lo que ya aparecía en el primer siglo de la era cristiana. El antinomianismo enseñaba, bueno, como ya he sido redimido, he sido salvado, entonces no necesariamente necesito obedecer a Dios ni a sus leyes, porque ya no hay nada que pueda, de alguna manera, hacer que yo pierda mi salvación. Claro, este tipo de pensamiento subyace hasta nuestros tiempos y tuerce de alguna manera el verdadero sentido de la carta del apóstol Pablo. Eso por un lado. Y en el otro extremo, pero que también es antibíblico, está el legalismo religioso. ¿Qué dice el legalismo religioso? El legalismo religioso no puede concebir la salvación sin la intervención humana. Es decir, sin que el hombre haga algo, sin que el hombre aplique ciertas reglas o ciertas leyes que lo acercan a Dios. Entonces son como dos extremos. Por un lado, una salvación totalmente liviana, donde, bueno, una vez que fui salvo, listo, ahora vivo como bien me parece, total, ya no hay más condenación para ninguno. Ese es un extremo. Y el otro extremo es donde no puede percibir de que la gracia de Dios y por la fe es que se alcanza la salvación y siempre está constantemente intentando de alcanzar o ganarse la salvación. Bueno, con esto pasa, por ejemplo, y pasaba en aquel tiempo, con los judaizantes. ¿Qué pasaba? Aceptaban a Cristo, reconocían a Jesús, sin embargo, ¿qué decían? Pero tenemos que seguir guardando la ley, seguir guardando el sábado, seguir guardando los rituales, tenemos que igual circuncidarnos y querían hacer circuncidar a quienes, a los gentiles, porque decían, no, algo tenemos que hacer nosotros. Si nosotros no hacemos una parte, entonces no es posible. Bien, estos son dos extremos. Por eso el apóstol Pablo comienza el capítulo 6 aclarando algunas de estas cuestiones. Y dice, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda? Bueno, no, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y leemos los versículos que siguen. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así nosotros también andemos en vida nueva. Ahora vamos a reflexionar con respecto a esto. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, creemos, como dice la Escritura en Romanos 3:28, que la justificación es solo por fe, sin las obras de la ley. Y es precisamente por esto que queremos vivir en obediencia y adoración a Él, por la salvación tan grande que nos ha dado. De hecho, ya no podemos vivir deliberadamente en pecado si en verdad hemos creído el Evangelio, porque hemos nacido de nuevo. Tenemos el Espíritu Santo que nos conduce ¿a qué? A la obediencia. Y así estamos en Cristo. Para los que anotan y quieren revisar estos versículos que estoy mencionando en una oración, Romanos 3:28, más adelante Romanos capítulo 12, 1 y 2, Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, Primera de Juan capítulo 2, versículos 5 y 6, que está afirmando la palabra de Dios en esos libros, en esos versículos, de que es real y genuino que la salvación es por gracia y que no hay nada que el hombre pueda hacer para obtener ni para permanecer en esa salvación. Ahora hay un resultado en la vida de una persona cuando la gracia de Dios se derrama. No es igual. El mismo Jesús lo dijo a este hombre cuando fue en la noche a buscarle un religioso, le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, nacer de nuevo. Está hablando de una nueva creación. Está hablando de un nuevo nacimiento. Y el apóstol Pablo, aquí en los versículos que acabamos de ver, en el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él, ¿para qué? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, en una nueva vida. No está diciendo como, bueno, a ver, más o menos voy a acomodarte, voy a emparcharte un poco porque la verdad que tu vida no era buena, la anterior, vamos a acomodarla un poco. No, el Señor nos da una vida nueva. El Señor hace todas las cosas nuevas cuando viene a una vida, a un corazón. Es la gracia de Dios obrando. ¿Por qué gracia? Porque no la merecemos. Porque ninguno de nosotros merecería la gracia de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Ese regalo hace este proceso. Primero nos identificamos en la muerte de Cristo. ¿Por qué nos identificamos en la muerte de Cristo? Porque Cristo murió cargando con nuestros pecados, cumpliendo toda justicia. ¿Por qué era necesario? Porque la palabra de Dios determina qué cosa, como leíamos en los primeros capítulos de Romanos, que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces la muerte tenía que llegar. Ahora, ¿quién murió en nuestro lugar? Cristo. Entonces primero nosotros nos identificamos con su muerte, muriendo también nosotros al pecado. Y dice así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Amén. Entonces,
este pasaje o estos versículos no se refieren que un día más adelante, si morimos, vamos a resucitar de los muertos, que esos son otros pasajes de la Biblia, sino que aquí está hablando de una acción que tuvo lugar en nuestras vidas cuando Cristo llegó y transformó todo nuestro ser, cuando el Espíritu Santo sopló sobre nuestras vidas. Un bautismo. ¿Bautismo qué es? El bautismo en agua, por ejemplo, ¿qué es? La representación de qué cosa? De una nueva vida. De que yo dejo atrás la vida de pecado y que ahora comienzo una vida nueva en Cristo. Pero aquí no está hablando del bautismo en agua. Está hablando del bautismo de la muerte en Cristo. No está hablando de la representación de esto, sino de la acción real y genuina y que ocurre de manera espiritual. Nos identificamos porque morimos a nuestro viejo hombre y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 2, de ninguna manera. ¿Qué está queriendo decir? No podemos vivir nosotros en pecado. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. O sea, si yo estoy muerto para algo, ¿puedo tener alguna acción para ese algo? No, estoy muerto. ¿Verdad? Bien, tal vez alguno estará preguntando, y bueno, pero ¿cómo es posible que de tanto en tanto erramos al blanco y también pecamos? Si estamos muertos al pecado, ¿verdad? Bueno, ya lo vamos a aclarar. Pero lo que dice aquí la Escritura es que nosotros ya no podemos vivir en el pecado, porque hemos muerto al pecado. Seguimos más adelante, versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, para que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre es nuestra vida antes de ser convertidos. Lo que éramos antes de ser cristianos bajo el dominio de la carne absolutamente. El cuerpo del pecado se refiere a esa naturaleza pecaminosa, no al cuerpo físico humano. Y esto daba lugar a muchas malas interpretaciones, sobre todo en muchos monjes que se recluían allí en los monasterios y se golpeaban el cuerpo y se lastimaban el cuerpo diciendo porque el cuerpo es malo. Y entonces castigando el cuerpo decían, de esta manera me voy a liberar del pecado o de la pecaminosidad que está en mí. Bueno, eso es una mala interpretación de este pasaje bíblico. Acá se está refiriendo a la naturaleza del pecado. Que no está en el cuerpo físico, sino en la naturaleza caída del hombre. Por eso dice, nuestro viejo hombre, el versículo 6, fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea que cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona es transformada por Cristo, es regenerada por Cristo, el cuerpo de pecado es destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué quiere decir esto de servir al pecado? Bueno, nos habla de, como dice también la Escritura en otro pasaje, ser esclavo del pecado. Nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo, que el Espíritu Santo mora en nosotros, ya no somos más esclavos del pecado. Antes no teníamos ninguna opción. Éramos esclavos porque no teníamos la vida de Cristo en nosotros, no había ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, dominaba 100% nuestras vidas. Ahora ya no, porque la gracia de Dios ha actuado en nuestros corazones, porque Cristo ahora mora en nosotros y el Espíritu Santo
nos otorga y nos da las herramientas necesarias para poder vencer al pecado. Bueno, es un tema serio este, ¿no?, que estamos tratando hoy. Porque el pecado es grave. El pecado nos trae dolor, tristeza y mucho más, pero no quiero nombrar otras cosas para no adelantar lo que viene. Cuando estamos hablando aquí, entonces, ¿qué sucede? Cuando habla ahí del que el viejo hombre sea destruido, la traducción más literal del griego tendría que ser derrotado o privado de poder. ¿Sí? Está ahí la naturaleza. Sin embargo, ya no tiene el poder que tenía antes. Por eso vamos a ver más adelante en los escritos de Pablo que hay como una lucha en el creyente interior con esa vieja naturaleza. Ahora, ¿dónde está el problema? Cuando nosotros nos cedemos por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia voluntad, cedemos a esas tentaciones, cedemos a esa vieja naturaleza, pudiendo, en el poder del Espíritu Santo, vencer siempre. ¿No? Es una lucha constante. Por eso también el apóstol más de una vez desarrolla este tema y dice que nosotros debemos alimentar lo espiritual, el espíritu, y no a la carne. ¿Verdad? Ahora, si hay cosas que a mí me tientan para pecar contra Dios y yo me alimento de esas cosas, y bueno, y es muy probable que pueda errar al blanco y que pueda caer en eso. Ahora, si yo alimento mi mente de la palabra del Señor, en oración, de estar con mis hermanos en Cristo, de nutrirme de los que son de la fe, bueno, entonces yo estoy alimentando mi vida espiritual y fortaleciéndola. No estamos exentos de pecar, pero tenemos la capacidad que no tienen los que no tienen a Cristo de poder vencer el pecado. Como por ahí un joven alguna vez contaba, se encontró con otro joven para entrar ahí en un boliche de esos que funcionan en la noche. Entonces el joven dice: hola hermano, ¿qué haces acá? ¿Qué andas haciendo? Y bueno, tuvo una salida para él inteligente y dice: no, hermano, estoy acá buscando una tentación para vencerla. Bueno, a veces parece que también en nuestra vida estamos buscando una tentación para vencerla, ¿no? Cuando no estamos alimentando lo espiritual, cuando somos perezosos en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de la palabra de Dios, en el congregarnos, en el estar conscientes todo el tiempo de que somos necesitados del Espíritu Santo, de su presencia, y bueno, es como que estamos buscando una tentación, a ver si la vencemos solitos, ¿no? Y no se trata de esto. Se trata de que nosotros sí somos fuertes en el poder del Espíritu Santo, en el Señor, en Cristo, ¿no? Muy bien, leemos un poquito más adelante. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. 10. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, si verdaderamente hemos muerto con Cristo, o sea que se ha producido esta nueva vida, esta transformación, nosotros ya hemos sido justificados del pecado para salvación. Amén. Claro. Pero ¿y cómo vivimos ahora en adelante? Bueno, la forma que vivimos de ahora en adelante determina si eso ha sido real
¿O ha sido simplemente una experiencia religiosa? ¿O simplemente una emoción humana? Porque también sucede eso. Hay que ser realista. Muchas personas tal vez asistieron alguna vez a una reunión, una iglesia, escucharon una palabra, se emocionaron, dijeron, sí, yo realmente creo que esta es la verdad, voy a seguir a Cristo, pero fue ese momento una emoción, algo superficial, pero no hubo una transformación en su corazón. Y luego no siguió a Cristo, no obedeció a su palabra, siguió su camino. ¿Cuántas personas también incluso han sido sanadas? Han recibido milagros en sus vidas y sin embargo no siguieron a Cristo. ¿Por qué? Porque no ha habido una transformación en su vida, un nuevo nacimiento. Acá dice, el que ya murió el pecado, ya ha sido justificado del pecado, y este versículo dice, ahora vive para Dios. Es una nueva vida que le pertenece a Dios y que vive para Dios. Y dice, Jesús murió una vez y para siempre, y vive para siempre. Así quieren, nosotros también. Nosotros al identificarnos con Cristo en su muerte, morimos al viejo hombre, y como Cristo resucitó, nosotros resucitamos a una nueva vida en Él. Jesús es quien se hizo hombre para ser nuestro representante y murió en nuestro lugar y resucitó. Pero dice la Biblia aquí, en el versículo 10, para siempre. Y ya con un cuerpo que no tiene relación con el pecado. Vamos a leer el versículo 11. Así también vosotros, consideraos cómo nos tenemos que considerar. ¿Qué dice ahí? Muertos. Consideraos muertos. ¿A qué? Al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no es en Cristo, no hay posibilidad. Solo en Cristo se logra esto. Muertos al pecado, vivos para Dios. El problema está que a veces nos olvidamos un poco de esto. Y entonces esta vieja naturaleza que está ahí, vencida, pero está, y Satanás ayuda muchas veces con sus mentiras, sus engaños que vienen a nuestra mente, para hacernos creer de que ese hombre o esa vieja naturaleza es más fuerte que el Espíritu Santo mismo. Y es una mentira. Y nosotros dice que cada pecado es de la propia concupiscencia, de nuestras propias emociones, de nuestros propios deseos o decisiones. Pero acá dice, ¿cómo nos tenemos que considerar nosotros con respecto al pecado? Estoy muerto al pecado. Entonces no tiene que haber atractivo. En el Espíritu Santo, nosotros tenemos un nuevo comienzo cuando Dios obra en nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos transforma cada día en lo que Cristo ha declarado que somos. ¿Qué somos ahora nosotros? Hijos de Dios. ¿Sabes qué significa ser hijo de Dios? Ser de la misma esencia que Dios. ¿Y Dios cómo es? Santo, santo, santo. Amén. Entonces, ¿qué nos ha hecho Él? Nos ha constituido hijos de Dios. Y por lo tanto, como hijos de Dios, queremos agradar a Dios. Cuando un verdadero hijo de Dios peca, no se siente bien, no se siente satisfecho, se siente sucio, mal, agobiado, su corazón se estruja. ¿Y sabe a dónde corre? A los pies de Cristo, a la cruz de Cristo. Corre desesperadamente, porque no soporta estar sucio, porque no soporta pecar. Ahora,
Si eso no ocurre, si da lo mismo, si no corre a los pies de la cruz de Cristo, entonces hay un problema. Hay algo que no ha sucedido. ¿Qué no ha sucedido? Esta transformación en el corazón. Un nuevo nacimiento. Bueno, normalmente diría, ¿cuántos dicen amén? Puede decirlo en su casa. Amén, con carteles ahí. Amén. Así es, queridos hermanos. Hemos muerto al pecado. El pecado ya nos enseñorea. Quiere decir que no somos esclavos del pecado. No somos esclavos para vivir pecando. Aunque a veces ofendemos a Dios y pecamos, pero no es nuestra regla de vida. Porque cuando pecamos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva automáticamente al arrepentimiento. Nos lleva a correr a los pies de Cristo y confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Dice, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son deseos. Ni tampoco presentéis, versículo 13, vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí está el problema. Cuando queremos nosotros obtener esta salvación o mantener la salvación por nuestra propia justicia, es imposible. Ahora, cuando nos regimos bajo la gracia, es diferente. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros porque hemos sido perdonados, hemos sido redimidos de nuestros pecados por Dios. Estar bajo la ley es estar subordinados a un sistema que nos obliga a ganarnos la salvación. Eso es estar bajo la ley. Es estar bajo un sistema que nos obliga a todos los que estamos o estaríamos bajo la ley a ganarnos la salvación haciendo algo. Bueno, no hay precio, no hay forma. Pero estar bajo la gracia es ser justificados y vivir por el poder de la resurrección de Cristo que mora y vive en nosotros. Podemos morir al pecado no porque la ley lo prohíbe, sino por todos los recursos que la gracia nos ha otorgado. ¿Se entiende esta última frase? Podemos vencer al pecado no por lo que dice la ley en el sentido de que esto está mal y lo otro. Eso no nos da poder. Eso simplemente nos muestra qué es el pecado. Los que nos otorga las herramientas necesarias para poder vencer al pecado es la gracia de Dios que ha obrado en nuestras vidas y que sigue obrando. Por eso hay otro pasaje de las Escrituras tan mal interpretado del apóstol Pablo cuando dice la letra mata y el espíritu vivifica. Hace algún tiempo atrás, visitando una iglesia con mi esposa, charlábamos con los pastores de aquel lugar y empezamos a hablar de algunos temas. Y ese pastor en un momento me dice, hermano, ¿cómo me gustaría poder estudiar más la Biblia? Así, profundamente, o hacer un seminario. Yo le digo, hermano, ¿y qué nunca lo hizo? Y
y no lo quiere hacer ahora. Me encantaría, dice, pero si lo hago, me echan de la denominación. ¿Cómo es eso? Y entre medio de eso le digo, ¿y la denominación a la que pertenece es muy grande? Bueno, sí, tenemos más de 100 iglesias. ¿Y nadie estudia la Biblia? No, porque la Biblia dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces, los líderes de esa denominación no quieren que los líderes y pastores estudien las Escrituras por esa mala interpretación de ese pasaje. Lo que ahí el apóstol Pablo está diciendo, la letra mata, está hablando de que la ley nos mostró que somos pecadores y por supuesto que todo pecado conlleva muerte espiritual. Y cuando dice, y el espíritu vivifica, está hablando del espíritu de Cristo. La ley nos mata en el sentido de que no la podemos cumplir en su totalidad y por lo tanto el resultado es muerte. Pero el espíritu vivifica, quiere decir que aquellos que estamos en Cristo morimos al pecado, pero resucitamos en una vida nueva en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo aquí Pablo. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 15 en adelante. ¿Qué pues? Nuevamente, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra vez el apóstol vuelve a hacer una pregunta retórica, por las dudas. Por si alguno estaba diciendo, bueno, si no tengo que estar bajo la ley, bajo la gracia, peco deliberadamente. Otra vez, en ninguna manera. Versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Está diciendo, si verdaderamente sos de Cristo, entonces no vas a vivir una vida de pecado deliberadamente. Es imposible, no es compatible con lo que sucede en tu interior, en tu corazón, en tu vida transformada por Cristo. Dice 17, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Dejamos de ser esclavos del pecado para ser siervos de la justicia. Otra traducción dice, para ser esclavos de la justicia. Hay dos opciones, queridos hermanos. O esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Esclavos del pecado o esclavos de Cristo. No hay intermedios. No hay un más o menos cristiano. No hay un más o menos mundano. Como decían por ahí una canción vieja, Raimundo. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. El tal Raimundo está bajo el pecado. Porque si sos de Cristo, sos esclavo de Cristo. Y si sos del mundo, sos esclavo del mundo. Obviamente que pasan procesos en nuestra vida hasta que el Señor toca a una persona verdaderamente y se transforma y puede estar un tiempo congregando y todavía no se ven los frutos de su salvación. Es real, por supuesto, pero el día que se convierte verdaderamente, su vida cambia. Ya no es más esclavo del pecado. Aunque eventualmente, como hablábamos recién, podemos errar al blanco. Pero ya no vivimos en pecado. No vivimos más de pecado en pecado. Vivimos de gloria en gloria en Cristo. Porque amamos a Cristo, porque Él nos amó primero. Dice el 18, libertados del pecado. Hemos hecho libres. Se rompieron las cadenas que nos ataban al pecado
y vinimos a ser siervos de la justicia, esclavos de la justicia o de Dios. Ahí puede decir amén, ¿eh? Sería bueno. Esto que dice no estáis bajo la ley, también Pablo y además escribiéndole a la iglesia de Roma, conociendo de las cuestiones legales en Roma, también tiene esta connotación, ¿no? Ya no estáis bajo esa ley. ¿Por qué? Porque alguien los redimió, alguien pagó un precio, porque alguien en la cruz dijo consumado es. Y ustedes se identifican con él por la fe. Mediante la fe creemos que Jesús tomó nuestro lugar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, hemos sido justificados por Cristo de nuestros pecados. Entonces ya no se enseñorea más de nosotros, no somos más esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Servimos a Dios, servimos a la verdad, servimos a Cristo. Gloria a Dios. Hemos sido entonces redimidos por Cristo, por eso obedecemos su palabra. Obedecemos a la doctrina que está en la Biblia. Y a veces cuando mencionamos la palabra doctrina, por ahí erróneamente dice, bueno, no, ¿de qué me está hablando? De cosas difíciles, extrañas. No, ¿doctrina qué es? Son las verdades bíblicas. Son las verdades que están en la Biblia. Eso es doctrina. Y las verdades que están en la Biblia es Dios mismo, ¿no? Como decíamos la vez pasada, Jesús que en Juan 1:1, en el principio era el verbo es la palabra de Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús, la palabra de Dios encarnada. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, todas las doctrinas o enseñanzas que encontramos en la Biblia son verdad. Y esa verdad nos ha hecho libres a nosotros porque es Cristo mismo que ahora mora en nosotros. Cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué está hablando? ¿De un libro? Está hablando de una persona, maravillosa persona, está hablando de Jesús. Cuando lo conozcas de verdad, vas a ser libre. Libre de dos cosas que se relacionan directamente. Aquí estamos hablando y decimos libres de la esclavitud del pecado. Pero hablábamos también con el pastor Simón la otra vez y decíamos qué interesante comprender esto, que hay un predicador de hace muchos años atrás que en uno de sus mensajes decía, ¿saben de qué verdaderamente hemos sido librados nosotros? Sí, del pecado, ¿verdad? Pero ¿de qué hemos sido librados? De Dios. Así, ¿cómo es esto? ¿Cómo que hemos sido librados de Dios? Hemos sido librados de la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Que aborrece el pecado. Y toda ira, cuando Jesús moría en la cruz, de Dios, cayó sobre Jesús, librándonos a nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, Dios nos libró, ¿saben de quién? De Dios mismo. En su misericordia, en su amor. Porque Él es justo, poderoso, fuego consumidor. Y la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, muerte eterna. El infierno. Sin embargo, Dios mismo vino a morir en la cruz para nosotros ser librados de esa ira derramada sobre nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos a Dios? Somos siervos de justicia ahora, somos siervos de Cristo. Vivimos por Él y para Él.
Luego dice el apóstol Pablo, versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis antes vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de vuestras cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Está cuando Pablo dice, les hablo como humano. Dice, no hablemos claramente. Así como ustedes se prestaban antes y ponían todo su énfasis para pecar o para hacer cosas que desagradan a Dios. Bueno, ahora hagan lo mismo, pero para hacer las cosas que sí le agradan a Dios, para vivir en justicia. Porque ahora pueden, porque ahora tienen el Espíritu Santo, porque ahora tienen a Cristo morando en el corazón, porque ahora conocen a Jesús, ahora conocen la verdad que los hizo libres del pecado. Y cuando le dice, hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, porque les está hablando a una iglesia que estaban teniendo algunos problemas, como nos puede pasar a nosotros, si empezamos a dejar de mirar a Cristo y empezamos a mirar para otro lado. Está nuestra vieja naturaleza que nos va a llevar ¿a qué? A errar al blanco, a tomar decisiones equivocadas, a no hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor una y otra vez viene a nuestras vidas y su Espíritu Santo nos recuerda que somos ¿qué? Hijos de Dios. Por eso estamos en Él. Él nos sostiene. Y como a hijos, dice también otro pasaje, si es necesario, nos disciplina, porque nos ama. Versículos 22 y 23. Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol desarrolló en todo este pasaje y como que parecía, bueno, ¿a dónde estaré parado? Dice, bueno, si haces esto, tenés que aferrarte a la gracia, tenés que vivir por fe, no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ahora dice algo determinante. El versículo 22. Ahora, dice, más ahora, pero ahora, ustedes, ¿qué les pasa? Han sido libertados del pecado y hechos siervos para Dios. Está diciendo, ocurrió algo en sus vidas. Fueron libres del pecado y ahora fueron hechos siervos para Dios. El Espíritu Santo hizo una obra en sus vidas. Por eso, ¿qué? Tenéis como fruto la santificación. ¿Se dan cuenta, hermanos? La ley, lo que planteaba, o lo que plantea el legalismo es, tenés que hacer todo esto para poder alcanzar la salvación y el perdón de pecados. Sin embargo, aquí que dice, ahora que fuisteis libertados y que fuisteis hechos siervos de Dios, entonces como fruto, ¿qué tenés? La santificación. Si no, no se puede, hermano. Vuelvo a decir, es poner el carro delante del caballo. No funciona. No puedo estar en un proceso de santificación si todavía el Espíritu Santo no hizo la obra en mi vida, en mi corazón. Dice, ustedes fueron hechos libres del pecado y siervos de Dios, y como fruto, como resultado, la santificación. Y la finalidad, ¿saben cuál es? La vida eterna. En lugar de la condenación eterna, ahora la vida eterna. Dice, porque es verdad
el versículo 23, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva de Dios es la gracia. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Los esclavos del pecado, ¿saben qué, hermanos? No reconocen la necesidad de la justicia de Dios, sino que se abandonan al proceso de deterioro moral que culmina con la muerte. Eso es lo que sucede. El que todavía no ha sido transformado por el Espíritu Santo, no lo ve tan necesario la justicia de Dios. Entonces muchas personas en el mundo buscan en distintas religiones, en distintas filosofías, de alguna manera acomodar su conciencia. Y como hablábamos la otra vez, tratan de ver lo popular. No, bueno, y si la mayoría cree que está bien y debe estar bien. Si ahora está de moda esto y, bueno, todos lo hacen. Tratan de acomodar, pero dejando de lado la justicia de Dios, porque no pueden cumplir. Ahora bien, los siervos de Dios, al contrario, se consagran para ser santos. Ese camino lleva ¿a qué? A la vida eterna. ¿La vida eterna qué es? Es un regalo de Dios totalmente inmerecido. El sacrificio de Cristo en la cruz nos ha hecho partícipes de toda bendición espiritual. Y termino diciendo, solo a Dios sea la gloria. Solo a Él. Amén. Entonces, Jesús dijo algo muy claro, hermano. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué conoceréis? ¿Quiénes son de Él y quiénes no son de Él? ¿Y qué frutos se estaba refiriendo Jesús ahí? De la cantidad de personas que tienen dentro de su iglesia, de las multitudes que juntas, del nivel de fama que tenga, o de su prosperidad económica. No, los frutos se refiere a cuánto del Espíritu Santo está en la vida de esta persona, y se nota como los frutos del Espíritu. Paz, benignidad, bondad, paciencia, cuanto las personas ven a Cristo en una persona. Porque ese fruto es resultado de que esa persona ha sido regenerada, nacida de nuevo, cambiada. ¿Amén? Fácil. ¿Cómo me doy cuenta de que un árbol es un manzano? Salvo que sea un experto. ¿Y por qué da manzanas? ¿Verdad? Ahora si me venden un árbol, me dice es un manzano y no me da manzanas. Bueno, nunca fue manzano. En la esencia está. Amén. Bueno, este pasaje de Romanos, hermanos, es tremendo, capítulo 6. Pero ni se imaginan lo que viene, los próximos capítulos. Así que no se los pierda. Y fíjense que el apóstol usa en cada capítulo, parecería ser, primero como que plantea un tema, a veces con preguntas, y luego lo que hace es empezar a explicarlo brevemente, pero solo al final nos da la determinación. ¿Cómo terminó el final de este capítulo? Diciendo, ustedes han sido libertados del pecado y hechos siervos para Dios. No dice, fíjense, tal vez, quizá, no. Ustedes que son verdaderos hijos de Dios han sido libres del pecado y son siervos para Dios. Y como resultado, como fruto, tenéis ¿qué cosa? La santificación. Y como finalidad, la vida eterna. Amén. Bueno, este es un buen momento para examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, ¿qué fruto hay en mi vida?
Está habiendo fruto de santificación. Santificar, ¿qué significa ser santo? Ser apartado para Dios. Significa que yo estoy buscando a Dios. No que nunca me voy a equivocar. Significa que mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. Buscarlo en su palabra, en oración, congregándome. ¿Sí? Entonces, como fruto de la santificación quiere decir que como fruto de que Él ahora mora en mi vida, yo quiero hacer su voluntad. Yo quiero agradarle, aunque a veces le fallo. Si es así, hermanos, bueno, sigámonos esforzando en la gracia, en esta salvación tan grande que hemos recibido de parte de Dios. Y si por ahí no lo estamos viendo tan claramente, bueno, acerquémonos también al trono de gracia y decirle, Señor, hace algo en mi vida, transformame, cambiame, llename de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Dios, eterno, maravilloso, poderoso Señor. Te damos gracias por tu palabra que es tan clara, Señor. Tu palabra que nos lleva, Señor, a examinarnos y a conocerte más a ti, Señor. Un Dios que es santo, santo, santo. Y que al ser hechos hijos de Dios, Señor, nosotros ahora amamos tu presencia. Amamos hacer tu voluntad. Queremos agradarte. Y estamos en este proceso, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, en un proceso de santificación, donde cada día queremos buscarte más, conocerte, agradarte y cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Señor, ruego tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que han escuchado y que escucharán este mensaje. Señor, yo sé que tu palabra, Señor, nos toca hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo te agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén.